Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder dirigirnos a ti, Señor, una vez más, pidiéndote entendimiento de esta bendita palabra, conforme a tu plan, a tu propósito, tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un Romanos 6. Ya lo leímos en Yarumela, pero aquí no lo hemos leído. Fíjense que el título, como lo hemos mencionado, no aparece en el programa, pero es Muertos al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Es no seguir haciendo las cosas de desobediencia, sino las cosas de obediencia. Entonces, vivos para con el Señor y muertos para con el pecado, ¿verdad? O para con el mundo, o para con el que no es digno de mencionar, que lo hemos dicho muchas veces, que se llama Satanás. Y nos dice el 1 en adelante: ¿qué pues diremos? Miren, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros enteramente, Jesús ha llegado a nuestra vida y Él vive y nosotros, ¿cómo podríamos echar paso atrás? Porque dice, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, ¿cómo haríamos sirviendo al que no es digno de mencionar? Hay una parte en la Escritura, creo que está en Proverbios, no sé en cuál de ellos por ahí está, o en Salmos, que dice que no puede salir de una misma llave. Santiago es agua dulce y agua salada. ¿Qué significa? Que si nosotros está el Señor en nuestras vidas, pues ya de antemano debe de estar saliendo agua dulce, o buenas actitudes, o buenos gestos, o buenas obras. Vaya poniéndole cuantas cosas usted quiera, pero debemos de entender que ya somos diferentes si Él está en nuestras vidas, no por nosotros, sino por la gracia de Él en nosotros. Y eso es lo que debemos de entender. Miren lo que nos dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa ser bautizado en su muerte? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Condenó al pecado. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos. Entonces, si nosotros vivimos todavía en el pecado, pues significa que no hemos sido transformados a través del Señor Jesucristo. La palabra nos dice en su momento que el cristiano es una nueva criatura. Entonces no puede seguir con las mismas cosas viejas. Dice en su palabra, he aquí todas las cosas viejas han pasado. ¿Qué significa pasado? Ahí está, miren lo que nos dice, está en Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha, dice, por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Entonces quiero que entendamos que si nosotros, Jesús, está en nuestras vidas, pues ya somos completamente diferentes. Luego dice el 12, hermanos míos, ¿puede acaso, dice, la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces quiero que entendamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Quiero que entendamos que si nosotros, el Jesús, ya mora en nuestras vidas y vivimos como a Él le agrada, pues debemos de saber que somos personas completamente nuevas y diferentes. Y eso debe de usted irse haciendo como una radiografía, llamémoslo de esa manera, que creo que es más fácil entenderlo. En nuestra vida, si estamos viviendo diferente o estamos viviendo igual, ¿verdad? O no sabéis, dice que todos, el 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos, miren, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Es ya no hacer lo que hacíamos en el pasado. Una vida nueva es andar haciendo la voluntad del Padre, es agradando al Padre a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, haciendo las cosas de obediencia, amando al prójimo como a nosotros mismos, que se mire esa luz y no esa oscuridad o las tinieblas en nuestras vidas. Entonces debemos de saber que debemos de andar en vida nueva. Así también dice, nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo?
cuando el Señor mora en nuestra vida, se debe de ver. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de la semejanza, de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre, miren, nuestro viejo hombre o nuestras viejas costumbres fue, dice, crucificado juntamente con Él. ¿Por qué crucificado con Él? Porque Jesús se llevó nuestros pecados, se llevó los míos, se llevó los suyos y se llevó de todos los de la humanidad. Entonces por eso cuando Jesús fue crucificado, ahí se llevó mis pecados. Ahora, hay quienes no lo quisieron de esa manera. Podemos ver, un ladrón de la cruz sí lo reconoció, le dijo, acuérdate de mí. El otro ladrón en ningún momento lo reconoció, le dijo más bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero quiero que entendamos que él no quería la salvación porque no era hijo de obediencia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Él. Miren, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, debemos de entender que si Jesús ha llegado a nuestra vida, este cuerpo ya no puede seguir sirviendo al pecado. Tiene que ser para honra y no para deshonra. Quiero que vayamos entendiendo. Repito, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no podemos, un cristiano no puede volver atrás. La misma palabra nos dice, el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno de mí. Lo dice la palabra, que da a entender, no es digno de estar en la presencia del Señor. Y podemos ver, vamos a poner un ejemplo, Judas estuvo con el Señor, anduvo con Él, predicó por Él, porque hay momentos donde Jesús los mandó a predicar a ellos solos. Hicieron sanaciones, echaron fuera demonios, porque la misma palabra lo dice. Conoció, pero quitó la mano del arado. Quiero que entendamos. Porque el que ha muerto ha sido, miren, justificado del pecado. ¿Qué significa justificado? Vamos siendo cada día transformados, vamos siendo cada día santificados. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Por qué? Por el Señor Jesucristo, a quien se le fueron dadas todas las cosas. No digo que parte, todas las cosas. Jesús le dijo, ninguno que poniendo, está en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor. O sea, el que hace eso, dice la palabra claro ahí en ese Lucas 9:62, que no es digno del Señor. O sea, no es digno de estar en las cosas del Señor, ni mucho menos en la presencia del Señor. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Ahí vamos, ¿verdad? ¿A dónde estábamos? No, por ahí creo que íbamos. Porque somos... Ahí, ¿verdad? Porque en vida, andemos en vida. Así también dice, nosotros andemos en vida nueva. Estamos en el 8, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él, por Él y para Él. Quiero que entendamos, la palabra lo manifiesta. Miren lo que nos dice entonces el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y si Él está en nuestras vidas, tampoco de nosotros. ¿Y por qué digo tampoco de nosotros? Porque la muerte antes, sin Él, habían dos muertes. Una espiritual y una pero ya con Él nosotros no morimos. ¿Por qué no morimos? Quiero que entendamos y lo explico como lo hemos manifestado siempre. Este cuerpo sí va a morir, pero espiritualmente nosotros vamos a la vida eterna. Entonces no morimos. Por eso dice la palabra que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa un abrir y cerrar de ojos? Cerramos los ojos para dejar este cuerpo y abrimos nuestra mente ya en el espíritu para irnos a la vida eterna. Si ustedes son, o alguno hay de los que piensa, como muchos piensan, dicen, pero nadie ha ido allá para contar. Bueno, yo les digo, no necesito
que alguien vaya para que me cuente. Simple y sencillamente yo creo en lo que la palabra me dice, que nosotros vivimos espiritualmente, somos transformados con Él. Unos van a ir para deshonra, que son los que van para el infierno, y los que están con el Señor y Él con nosotros vamos a la vida eterna. Vamos a leer un Corintios 15, 52. El que mencionaba es un abrir y cerrar. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. ¿Qué es la trompeta? Hasta el día que llegamos. Porque se tocará, dice la trompeta, y los muertos serán resucitados, mire, incorruptible. Y nosotros seremos transformados. ¿Cómo? En un cuerpo, dejando un cuerpo terrenal, y nos vamos con un cuerpo espiritual, pero miren que dice incorruptible. ¿Qué significa? Ya santificado por el Señor. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de lo incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero que entendamos. Entonces debemos de saber que el cuerpo se tiene que ir a la mitad de los gusanos, pero nosotros vamos con el Señor. Así es, transformados con Él, por Él y para Él, como lo hemos manifestado. No se enseñará más de nosotros, porque en cuanto murió al pecado, miren, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para el Padre vive. Ahí quiero que entendamos que también hemos manifestado muchas veces a través de la palabra que los que murieron en Cristo fueron salvos por Cristo. Los que estamos somos salvos por Él. Los que puedan nacer en un año, 10 años, 50 años, 100 años o 200 años después, quiero que entendamos que esa misma salvación, esa misma resurrección solo se obtiene a través del Señor Jesucristo. No dice que el Padre va a mandar por cada generación un Jesús. No, está, miren. Porque en cuanto murió al pecado, o sea, Él murió al pecado, Él venció el pecado. Por cuanto murió, dice, una vez por todas. No dice que por una generación vino uno, que por otra generación viene otro. No, Él murió por todos, por todas, más en cuanto vive, para el Padre vive. Entonces Él murió, Él venció esa muerte para todas las generaciones. ¿Qué es lo único que debemos de hacer nosotros? Es reconocerlo, es creer, como dice el Juan 1:12, hay que creer, hay que recibirlo. Y entonces desde ese momento que nosotros creemos, somos transformados y somos una nueva criatura en primer lugar. Y además de eso, somos, en ese momento ya el Padre nos llama hijos, porque dice que nosotros nos constituimos hijos para Él. Así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para con mi Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para con el Señor, para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, para Cristo debemos de estar vivos haciendo las cosas que a Él le agradan, pero muertos al pecado, muerto a la chismografía, muerto a la envidia, muerto a la prepotencia, muerto al delito, muerto al robo, muerto a la altivez, muerto a todo lo que vaya al vicio, al alcoholismo, al tabaquismo, adulterio, y vaya sumándole muerto a todas las cosas que no agradan al Señor. Y que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero viviendo en Él, pero vivos para mi Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego nos dice entonces, no reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Es este que va a alimentar los gusanos. Entonces que no siga reinando esa altivez, esa prepotencia, y vaya poniéndole todo. No reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Yo he mencionado, ¿qué es una concupiscencia? Es algo que usted está pensando, es algo que usted está maquinando. Y yo he dicho muchas veces, pero así sucesivamente le puede ir sumando. Yo he dicho, el bolo se imagina todavía las cervezas. El adúltero se muerde la lengua por querer ir a la chismografía. El adúltero se muerde por querer ir a
a ver mujeres, ¿verdad? Cada día que les dice se miran mejores o más bonitas, como quieran poner. Entonces eso es la concupiscencia. Ya no debe de estar en nuestra vida, ya no debe estar en nuestra mente, no debe estar en nuestro corazón, ni debe estar tampoco en nuestro corazón. Solo viviendo para el Señor. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros, miren, al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué significa vuestro miembro al pecado con instrumento de iniquidad? Es sirviendo todavía al que no es digno de mencionar. Quiero que entendamos y repito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados, dice, vosotros mismos al Padre como vivos de entre los muertos, porque de allí nos sacó el Señor, de ese hoyo, ese negocio en el que estábamos. ¿Y cómo estábamos? Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo estamos ahora? Vivos espiritualmente para el Señor. Instrumentos de iniquidad. Si no, dice, presentad vosotros mismos al Padre como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Padre como instrumentos de justicia. ¿Qué significa? De estar haciendo las cosas buenas, de estar dando testimonio de la transformación que el Señor ha ido haciendo a través de su palabra, perdón. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, dice, bajo la ley, sino bajo la gracia. No es porque usted hizo algo bueno, no es porque usted regaló un plato de comida, no es porque usted se viste de esta manera, no es porque usted ya no. No, quiero que entendamos que la salvación es por gracia, es algo que inmerecido, porque nosotros no teníamos nada bueno, pero el Señor le plació darnos esa gracia, esa salvación bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Qué significa? Ya fui santificado. Entonces quiere decir que ahorita voy a volver a ir y pecar y luego venir a hacer. No, ya no podemos seguir haciendo instrumentos del que no es digno de mencionar. Ya no podemos estar viviendo, como dice la hermana, en esa práctica, porque somos personas nuevas, porque somos personas diferentes. Sino bajo la gracia, dice, en ninguna manera. O sea, ya no debemos de estar. ¿Por qué lo digo en el Señor? Porque cada vez que usted echa atrás, entonces pisotea esa salvación o esa crucificación del Señor Jesucristo en su vida. Entonces está echándola, como quien dice, ahí cabe la palabra donde dice el Señor, no eches las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos la pisotean. Mientras que los hijos atesoramos esa palabra, la amalgamamos en nuestra vida y vivimos de esa plenitud. Mientras que los cerdos la pisotean porque no les interesa la vida eterna. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos, miren, para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué nos enseña el Señor? El que sigue haciendo lo malo es esclavo de Satanás, porque lo dice la palabra. Y el que está para hacer la justicia en obediencia, entonces le va a servir al Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahí está, mire, el Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, no podemos dar las perlas, o sea, es la palabra, quiero que entendamos, a los perros ni a los cerdos, porque no la van a aprovechar. O sea, no hay que perder el tiempo en ellos. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. ¿Qué pues pecaremos? Dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, por decir, vaya, usted viene y va alguien al adulterio, entonces es esclavo del adulterio? Va a la pornografía, es esclavo de la pornografía. Se mantiene, por decir, en el teléfono viendo novelas, es esclavo de las novelas. Se mantiene pues viendo las noticias, es esclavo de eso. La gente, no, pero es que es bueno estar informado. No, pero usted es esclavo de eso, pues. O alguien, si toma, es esclavo del alcohol.
Y si es ¿cómo es? Chismoso, es esclavo de la chismografía. Si es envidioso, es esclavo de la envidia. Y vayan sumándole cuantas cosas. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, dice, como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si hace lo malo, ¿a quién obedece? A Satanás. Y si hace lo bueno, ¿a quién obedece? Al Señor. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuándo es la obediencia? Cuando hacemos las cosas que al Señor le agrada, para vida eterna. Pero gracias a mi Padre que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué hacíamos nosotros antes? El pecado. Entonces éramos esclavos del que no es digno de mencionar. Habéis, dice, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Por qué dice fuiste entregado? Porque fuimos sometidos a desobediencia, a la mentira de este mundo, a que, como quien dice, cuando estás niño vas a estar diferente, cuando ya estás joven estás de un modo, cuando ya estás adulto o adolescente de otro modo, y ahí lo mantiene hasta que lo lleva en la mentira, porque todo eso es vanidad. Eso quiero que entendamos. Y libertados, miren, del pecado, veniste a ser siervo de justicia. ¿Cuándo nosotros fuimos libertados del pecado? Solo a través del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Y libertados del pecado venimos a ser, mis siervos de justicia, o sea, hijos del Padre. Eso es lo que quiero que entendamos, y está en Juan 1:12, pero no lo vamos a leer. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como fuimos obedientes en aquel entonces para hacer lo malo, quiero que nos dé a entender, así ahora, dice, para santificación, presentar vuestros miembros para servicio a la justicia, o sea, para servicio al Padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sirviéndole al Padre. Entonces, como antes hice lo malo, dice, vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, las cosas malas, y a la iniquidad. Así ahora, dice, para santificación, presentar vuestros miembros para servir la justicia, que es al Padre. Quiero que entendamos. Luego dice el 20, porque cuando erais esclavo del pecado, mire, erais libre acerca de la justicia. O sea, el que anda todavía en el mundo y no conoce al Señor, que haga lo que quiera hacer, porque Él es libre todavía. Pero una vez que nosotros llegamos al Señor, ya no podemos hacer eso. Miren, repito, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y ahora nos pregunta, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque nos avergonzamos ¿de qué? De lo malo que hacíamos. ¿Qué nos dejó de bueno? La mentira, la chismografía, la envidia, la prepotencia, la altivez, el alcohol, las mujeres, yo hablo a las mujeres, los hombres. ¿Qué dejó de bueno? Nada, absolutamente nada. Y luego nos dicen, os avergonzáis, sí, de lo que hacía. Por decir, el bolo que caía ya estaba, amanecía todo vomitado y todo orinado y todo lo que pasaba. Entonces quiero que entendamos, ¿por qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hay quienes mueren de un solo y hay quienes solo mueren espiritual. Porque hay quienes se cuestan, los atropella un carro y ni siquiera cuentas de dan, mueres. Entonces, ¿cómo murió? Ese murió de todo. Murió en la carne y murió en espíritu. Entonces, ¿dónde va? Directo va al infierno. Y eso quiero que entendamos. El fin de ellos es muerte. Mas ahora dice que habéis sido, mire, libertados del pecado y hechos siervos del Padre. ¿Quién nos libertó? El Padre. ¿A través de quién? De su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya somos, porque dice aquí, mas ahora que habéis, no dice que vas a ser, no, mas ahora que habéis sido libertados, ya somos libres del pecado y hechos siervos del Padre. Tenéis, dice, por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál santificación? La que nos da el único, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su sangre. ¿Para qué? Para poder acceder al Padre, porque nadie puede llegar al Padre, dice Jesús,
si no es por mí. Es necesario que Jesús nos santifique para poder llegar al Padre, porque si no, dice el Señor que los va a llamar ladrones y salteadores, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación, y la tenemos solo a través del Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz, es el único, y solo a Él se le fue dado. Y como fin, la vida eterna, que es la que les hablo, la transformación. Dejamos un cuerpo terrenal y agarramos un cuerpo celestial. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de mi Padre es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, a los que creemos en Él. Y podemos ver el Juan 3:18 para que entendamos. Tal vez eso nos ayude a reafirmar un poquito la palabra. Juan 3:18, miren lo que nos dice esa palabra, para que entendamos que no es para todos, está para todos, pero no todos la quieren. Miren, el que en Él cree no es condenado. Y si no somos condenados, ¿qué sucede? Entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a la vida eterna. Pero miren, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es creer en el Señor Jesucristo. Y el que no cree, creerlo y recibirlo. El que no cree, pues sepa que va a la condenación. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la pueda atesorar en mi corazón, pero sobre todo me permitas ser hacedor de esta bendita palabra. Asimismo te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que no permitas que esta palabra que tú has sembrado, Señor, sea robada, Padre, a través del que no es digno mencionar, sino que pueda ser atesorada, que se pueda ver en nuestras vidas ese fruto, Señor, ese fruto de vida, ese fruto de luz, ese fruto de vida eterna en cada uno de nosotros, ese fruto para con nuestros hermanos espirituales. Asimismo, Señor, hasta para los que no son, porque tú dices que demos también a los que no son, pero primeramente a los de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Señor los bendiga siempre y los guarde.